En este video voy a tratar de darles un marco de explicación respecto de la distinción que tenemos que hacer en materia de obligaciones para ubicar frente a lo que se llama un género más amplio, que es el género de los deberes, donde se ubica exactamente esta famosa obligación que tanto estudiaremos en este curso. En el título de la presentación, metafóricamente, yo les pongo que el barrio de la obligación queda en la ciudad de los deberes jurídicos. Pensemos que un barrio es una situación geográfica limitada dentro de una más grande, que puede llamarse ciudad, que contiene muchísimos otros barrios, si ustedes quieren, y esa ciudad también la podemos ubicar dentro de algo más grande, que es una provincia, un país o un estado, que nos sugiere, como está consignado ahí abajo, que la relación que se produce entre la obligación y el gran conjunto de deberes es una relación que se denomina científicamente relación de género a especie, donde la obligación es una especie bien específica o determinada dentro de un género más amplio que es el de los deberes jurídicos. Inclusive el deber jurídico es también una especie si la consideramos dentro de los deberes en general. Para entender lo que es un deber, es un mandato de conducta que nos señala un estándar, una forma de comportarnos. Todos en nuestra familia fuimos educados respecto de lo que nuestros formadores nos indicaban que debía ser nuestra conducta ideal, un estándar. Si te portás bien, esto de que nosotros entendíamos como portarnos bien, tenía que ver con la forma que es más conveniente para todo el entorno que se relaciona. Llámese familia, llámese ciudad, llámese sociedad en su conjunto. Lo cierto es que este estándar es ideal, es una conducta que los científicos, jurídicos en este caso, se imaginan como la más conveniente para que todo funcione mejor. Si quisiéramos definir el deber mirado desde este punto de vista, lo que se genera es un imperativo, algo que nos compele a ajustar la propia conducta al modelo que nos es sugerido. Los deberes en general son captados por diversos ámbitos, diversas dimensiones del estudio del ser humano. Por ejemplo, el clásico lavate las manos, lavate los dientes, limpia tu habitación, mantener la limpieza en la casa. Esos deberes los podríamos llamar de la salud, son deberes de salud. Si yo me ajusto a los deberes de salud, entonces mi salud va a estar mejor y la salud de quienes viven conmigo también va a resultar beneficiada. Si yo no respeto esas conductas, entonces puedo o generarme alguna enfermedad o generarle alguna enfermedad a los que tengo alrededor. También, si miráramos desde el punto de vista social, existen muchísimos deberes que benefician, es decir, estándares de conducta que benefician las relaciones entre los integrantes de esa sociedad. Pensemos en saludar, en tratar amablemente a la gente, en agradecer. Son deberes que si yo los cumplo, si yo cada vez que me encuentro con alguien lo saludo y lo trato bien, seguramente eso va a alimentar una fluida relación con los demás. Hace que la vida social sea más agradable y más fácil para todos. Si yo me salgo de esa conducta, puedo entrar en conflicto con los demás. Por ejemplo, si yo entro a un lugar sin saludar, puede ser que a alguien le moleste esto y quizá eso trae consecuencias en la relación que yo voy a entablar con esa persona o en la relación que va a continuar en adelante con esa persona. También me puede causar problemas con los demás, es decir, la gente va a empezar a decir que yo soy mal educado, que yo no saludo a los demás, y eso puede ser que me vaya cerrando las posibilidades de relacionarme saludablemente con todos.
Pero esos deberes, tanto los deberes de la salud o deberes sociales, para nosotros que estudiamos el derecho, no necesariamente generan efectos jurídicos. Por lo tanto, los únicos a los que atendemos nosotros son aquellos deberes, estándares de conducta, cuyo cumplimiento o incumplimiento pueden generar efectos jurídicos. Por ejemplo, generalmente en derecho penal, nosotros estudiamos algunos estándares de conducta, como por ejemplo no matar. Yo tengo que ajustar mi conducta a ese deber. Si yo incumplo, es decir, si yo mato a otro, el ordenamiento jurídico se activa y descarga sobre mí ciertos efectos perjudiciales. Es decir, me corrí del mandato y entonces voy a sufrir jurídicamente muchos efectos. Estos deberes, como son captados por el derecho, son denominados deberes jurídicos. Los deberes jurídicos los podemos clasificar atendiendo, en primer lugar, a qué sujetos va determinado. Algunos deberes jurídicos son dirigidos a todos los ciudadanos en general. Los deberes jurídicos que están dirigidos a todos en general no tienen una determinación en su sujeto. Es decir, no importa quién sea el sujeto, cualquiera que tomemos como ejemplo, está sometido a ese deber jurídico. En la presentación aparece pagar los impuestos. Este deber jurídico no es para mí en particular, ni para quien está escuchando esta charla, sino que todos los ciudadanos deben atenerse a esta conducta. Por otro lado, tenemos los deberes jurídicos particulares. Ahora, este mandato está dirigido a una persona en concreta, ya sea por su situación, como porque está individualizada en el acto que constituyó este deber. Un ejemplo concreto de los deberes jurídicos particulares son el deber de ajustarse a un régimen mínimo de comunicación de un padre respecto de su hijo. Ahora, esto no es para todos. No todos tenemos obligación de comunicarnos con los niños. El que tiene la obligación de mantener una comunicación suficiente es concretamente el papá de ese hijo. Es decir, que el sujeto, la persona que está compelida a comportarse según lo indica el estándar, ya se individualiza. Entonces, Juan Pérez, que es papá de Ramiro Pérez, es Juan Pérez el que debe mantener esa comunicación. Esto no compele, no sugiere el ajuste de la conducta a todos los ciudadanos, sino solamente a una persona determinada, a veces respecto de otra persona determinada, como en el ejemplo de Juan Pérez papá respecto de Ramiro Pérez su hijo. Esta determinación de los sujetos no es el único elemento que vamos a tener en cuenta para distinguir deberes jurídicos particulares, sino que también vamos a atender a que esta conducta que el estándar sugiere que sea cumplida puede o no tener contenido patrimonial o puede o no ser apreciada económicamente. Si pensamos en la comunicación de padres e hijos, no es una conducta que nosotros podamos establecerle un valor económico. Tiene valores afectivos, tiene valores de importancia social, tiene valores de muchas otras naturalezas, pero no podemos justipreciar la comunicación de un padre con un hijo. Cuando los deberes jurídicos particulares no tienen posibilidades de ser valorados económicamente, les llamamos obligo. La palabra obligo es una palabra italiana. Está sugerida por un autor que se llamaba Giorgiani, que le explicaba estas diferencias, y no tenemos en castellano una palabra. Pero podemos llamarle, si te es más fácil, un deber jurídico particular que no tiene contenido patrimonial. Si el deber jurídico particular, además de tener como requiere este sujeto determinado, es decir, la persona que debe cumplir esta conducta, está individualizada y su contenido es patrimonial, entonces nos encontramos frente a la protagonista de nuestra materia. Esta es una obligación. Por lo tanto, encontramos en primer lugar, y resumiendo lo que vengo diciendo,
distintos ámbitos, distintas ciencias, distintas dimensiones del estudio de la vida del ser humano que establecen estándares de conductas a los cuales nos conviene ajustarnos para beneficio propio y de todos los demás. Según el ámbito desde el cual se propone el deber, es como le llamamos. Solamente cuando es el cumplimiento o el incumplimiento genera efectos jurídicos, es decir, crea relaciones jurídicas o atribuye facultades jurídicas, entonces les llamamos deberes jurídicos. Como ven acá, los círculos, que podríamos agregar muchísimos más círculos desde donde se generan deberes jurídicos, coinciden, es decir, se tocan en algunos puntos. Es decir, que algún deber saludable puede además acarrear consecuencias jurídicas para el que los cumple o para el que los incumple. Supongamos en la situación de una epidemia, algunas conductas saludables se transforman en conductas que pueden ser susceptibles de generar ya sea premios o castigos. Si pensamos en deberes sociales, también algunas funciones pueden hacer que, por ejemplo, el saludo es un deber social. Pero si yo no saludo a mi vecino, no me acarrea ningún efecto jurídico. Sin embargo, si yo formo parte de un ejército, es posible que no saludar a mi superior me traiga apareada una sanción. Es decir, que se transforma un deber social, cuando es captado por el derecho, puede además transformarse en un deber jurídico. En este punto, estas distintas dimensiones que crean deberes pueden coincidir en algunos deberes porque son captados por la otra. El derecho capta un deber saludable y ese deber saludable se transforma también en jurídico y acarrea consecuencias jurídicas. Un deber social puede ser captado por el derecho y de la misma manera ese deber se transforma en un deber jurídico. El otro aspecto que tratamos es los criterios de distinción para detectar cuál es una obligación dentro de este género de los deberes jurídicos. Dijimos que los criterios que vamos a utilizar son: miramos si el deber jurídico, en primer lugar, está dirigido a persona determinada o indeterminada. Y en segundo lugar, miramos si estando dirigido a una persona determinada, su contenido puede ser valorable económicamente o no puede ser valorado económicamente. Entonces nos queda el esquema tal como lo vemos. Los deberes jurídicos es el género. Las especies son los deberes jurídicos generales dirigidos a sujetos indeterminados o los deberes jurídicos particulares, es decir, dirigidos a sujetos determinados, individualizados. Dentro de los deberes jurídicos particulares distinguimos los obligo, sería en italiano, el plural sería los obblighi, porque en italiano el plural se forma con una i, y que le podemos llamar en castellano deberes jurídicos particulares que no tienen contenido patrimonial. Y los distinguimos de aquellos deberes jurídicos que tienen los sujetos determinados y contenido patrimonial. Estos últimos los llamamos obligación.